3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de presentaros a un autor, un escritor, no sé si se le podría denominar filósofo, eso lo responderá él, que personalmente me ha encantado a través de descubrirlo por las obras que tiene, que quiero recomendar por aquí, desde Filosofía en la calle, que es un libro que seguramente muchas personas conozcan por el éxito que ha tenido, que no sé en qué edición está, pero vamos, más de 10 ediciones tiene Sí, va seguro, por la 14, sí, aquí en España. Claro. aquí por la 14 aquí en Eh, España. España y luego sí hay ediciones internacionales. Está traducido al chino, al coreano, bueno, hay, en toda América Latina también se ha publicado, o sea que sí, sí, ha tenido su impacto. Ujú, Total. Y desde libros como Aquiles en TikTok, que me encanta la originalidad del título, ujú. y, y No me tapes el sol, que es con el Sí. que te descubrí yo. Ah, qué bueno, con los cínicos, efectivamente. Bueno, es fácil llegar desde el estoicismo al cinismo, aunque Sí, justo sí, sí, el sí. camino es justo al revés, es decir, el estoicismo nace del cinismo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Total, total. De hecho, tengo muchas ganas de que nos hables de esto, porque, claro, esto está está muy de moda ahora, un poquito. Yo creo que a nivel de tendencia, en cuanto dentro del nicho que estamos, de personas que consideramos que está de moda, Ujú. realmente yo no he escuchado todavía a un presidente de gobierno citar a Marco Aurelio. Dudo mucho que lean. Vale. Pues, para Yo, empezar, para yo con que empezar, leyese, aunque fuera ateo, va a la escuela, ya sería suficiente, ¿no? Pero sí, sí. Pero bueno, pues y además acaba de parir ahora un nuevo libro, que es la segunda parte de Filosofía en la calle, que es Ética en la calle, y que precisamente yo creo que nace de lo que tú acabas de comentar, de una preocupación de la falta de ética en nuestra sociedad y especialmente en la política, ¿no? Que es algo que nos quejamos continuamente. Y que curiosamente la falta de este tipo de conocimiento nos jode la vida, ¿no? Que la gente no tenga esa intuición ética de lo correcto y lo valioso en la vida, pues el problema es que al final terminamos pagando los terceros, ¿no? Y como suelo decir que este libro, el de Ética en la calle, es un libro que no se leería ni en el Ventorro ni en la Chalana, ¿no? A mucha honra. eso parece que ese tipo de libros dudo que se lean, pero mucho menos que se apliquen. Así que vamos a por un poco el guioncito que tengo Venga. pensado, porque no me quiero dejar nada. La verdad que normalmente me gusta fluir, pero sí que es cierto que aprovechando el invitado que tengo, quiero que él nos responda una serie de preguntas que tienen difícil respuesta, pero más que yo seguro que nos acerca. ¿Qué es filosofía, Eduardo? Vale, pues la pregunta me gusta mucho porque eh, sé que te gusta mucho el deporte. Bueno, pues también fíjate que si preguntásemos qué es el deporte, pues depende de quién se lo preguntemos, pues nos dan una definición, aunque todas tienen algo en común, ¿no? Eh, yo te voy a dar varias que a mí me gustan para que la gente normal, el ciudadano medio, pueda llegar a entenderla. Porque para empezar, la filosofía, cuando nació, era una práctica popular. Es decir, de la misma manera que pues ir al gimnasio hoy en día es una práctica popular, o el running, ¿m? Pues hacer filosofía era un ejercicio, curiosamente, de los primeros hombres libres de la historia, de los ciudadanos. O sea que ya aquí hay una pequeña conexión interesante, ¿eh? Era un ejercicio, ¿vale? Y era practicado por los primeros hombres libres de la historia. Eh, Precisamente por eso me gusta decir que la filosofía es un ejercitar el pensamiento, una gimnasia del pensamiento. De la misma manera que entendemos hoy en día y valoramos la importancia de tener un cuerpo sano y fuerte, y para ello pues accedemos al deporte, usamos los diferentes deportes para poder ejercitarnos y también la gente, bueno, pues incorpora dentro de su rutina, en el día a día, pues incorpora ese momento
de ejercitar el cuerpo, pues la filosofía es un ejercicio mental, ¿m? Para fortalecer precisamente primero nuestro pensamiento y luego, muy interesante, nuestra voluntad. ¿Eh? Nuestra voluntad. ¿M? Y Y luego perdóname también, perdóname que haga un apunte. Has dicho que es mental y, y yo te pregunto, ¿sería solo mental o podríamos llevarlo también a una faceta, ya sé que suena algo más esotérico, espiritual? no, 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 totalmente. De hecho, fíjate, joder, qué bien, te veo puesto, ¿eh? Eh, Uno de los grandes filósofos que ha estudiado la filosofía en la antigüedad, como era la filosofía en la antigüedad, que es Pierre Hadot, mm, pues que por cierto estudió muy profusamente a Marco Aurelio y es el que mejor, Ujú. si alguien quiere Murió en entender, 2012. sí, efectivamente, y si alguien quiere entender efectivamente de qué va realmente el estoicismo, que lea Hadot, ¿no? Pues, pues habla de que la filosofía, efectivamente, en la antigüedad eran ejercicios espirituales. ¿Eh? Es decir, si con el deporte lo que hacemos es ejercitar nuestro físico, ¿eh? La parte material de nuestro ser, con la filosofía lo que hacemos, con los diferentes ejercicios filosóficos, que hay muchos y que además podemos... De hecho, yo tengo en mente un próximo libro que se trataría de una tabla de ejercicios filosóficos, intentando recuperar los ejercicios que hacían estoicos, epicúreos, cínicos, la propia Academia de Platón, ¿vale? Pues recuperarlos, ¿no? Pero efectivamente, esa parte espiritual, porque por ejemplo la filosofía también educa las emociones. Ujú. Es decir, eso lo decía el propio Aristóteles, ¿no? Decía una frase que me encanta, ¿no? Que podríamos llevarla a nuestro día a día y a las redes sociales, ¿no? Decía que enfadarse es fácil, muy fácil, ¿no? Pero enfadarse con la persona adecuada, en el momento adecuado, con la intensidad adecuada y con las palabras adecuadas, pues eso es bastante más difícil. Y eso se entrena, y es lo importante. ¿Mm? Entonces, En relación a esto, Séneca también decía que la tristeza muchas veces es pereza, porque no hay nada más fácil a veces que estar triste, no requiere de ningún esfuerzo cognitivo. O sea, si tú te sí, sí, dejas caer, al final acabas bajando los brazos y venciendo de la gravedad. efectivamente. Y además, es curioso porque la palabra que deviene la melancolía, que siempre fue considerada como una enfermedad en la antigüedad. eh, y melos, la palabra melos, eh, curiosamente es con la que empieza la Ilíada. ¿M? Y yo creo que está mal traducida, porque todos conocemos cómo empieza la Ilíada, ¿no? Canta o musa la cólera de Aquiles. Entonces traducimos melos por cólera, por enfado. Entonces como parece que Aquiles se enfada y decide entonces no luchar, ¿no? Porque se enfada con su líder, ¿no? Pero hay otra lectura bastante interesante, porque melos también efectivamente significa tristeza. ¿Eh? Entonces parece que Aquiles ha asumido una gran tristeza que le ha llevado a la apatía, ¿no? Y le ha llevado a la quietud, ¿no? De la que solo le saca, por cierto, la muerte de su amigo, ¿no? Pero efectivamente vemos al mejor de todos los guerreros sin hacer absolutamente nada. No solo eso, sin hacer lo que realmente es. ¿Eh? Es algo triste para todos ver a un Aquiles que no es lo que tiene que ser. Aquiles, ¿no? Y es la tristeza la que le ha paralizado y le ha robado su esencia y su dignidad. ¿Mm? O sea que sí que estoy de acuerdo con esa lectura que hace. Pero todo ello efectivamente lo alcanza la filosofía. Por eso también otra definición que yo, esta es mía. Yo suelo hablar de la filosofía, yo suelo decir que la filosofía es un examinar la vida, ¿m? es un pensar la vida y vivir el pensamiento. Es decir, son las dos cosas. Eh, Porque también estamos hartos de grandes discursos que luego no se viven. ¿M? De tal manera que la filosofía tiene que hacerse al atardecer, cuando uno ha vivido, ¿no? Primum vivere deinde filosofare, primero vivir, luego filosofar. Es decir, es al caer el día, es cuando examinamos la vida eh, y nos preguntamos por ella, intentando indagar qué es lo valioso y cómo se debe vivir.
pero luego efectivamente lo ponemos en práctica. Es decir, la filosofía tiene que ir acompañada sin duda de una praxis, ¿eh? Luego uno tiene que tener los arrestos, la valentía para, para encarnar el pensamiento. ¿Mm? Y haces un apunte muy bueno en tu libro, creo que, corrígeme, el de No me tapes el sol, Ujú, porque diferencias a los filósofos desde antes antes de Hegel, creo, en los que según al final, según lo que hacía Diógenes Laercio, era estudiar la vida de los filósofos que vivían acorde a unas ideas. ujú. Y posteriormente, digamos, los filósofos más actuales, contemporáneos, lo que hacen es disertar, pero no vivir conforme a ciertas ideas. Efectivamente. Tú me preguntabas al principio cuando, bueno, y no sé si él se definiría como filósofo, por supuesto, ¿no? De hecho, yo escribo en El País y firmo, me hizo mucha gracia porque al final lo conseguí con mi, bueno, con mi jefe ahí en El País, ¿no? Mi firma es filósofo y bético, ¿eh? Luego hablaremos del bético y lo considero también una filosofía de vida, pero bueno, luego Eh, entramos, ¿no? Mm, Vale. a ver, filósofo es el que filosofa, el que hace filosofía. Luego ya lo hará bien o lo hará mal, ¿eh? De tal manera que cocinero es el que cocina y deportista es el que hace deporte, ¿vale? Y luego ya habrá deportistas profesionales y deportistas amateurs, ¿no? Y como te decía, la filosofía es que llega un momento determinado, sobre todo a partir del siglo XIX, en Alemania, con Hegel, en el que de repente se reduce la filosofía, ¿vale?, a la academia y se identifica al filósofo con el académico. Es decir, parece que decir que uno es filósofo significa que es profesor de filosofía en una universidad. Y esto es absurdo, ¿vale? Esto es como si redujéramos, no sé, el deporte a, Al que lo enseña. sí, efectivamente, al que escribe sobre, fíjate, pero todavía peor, al que escribe sobre deporte, ¿vale? Al que hace un discurso sobre el deporte, ¿no? El propio Plutarco tiene un texto magnífico en el que nos dice efectivamente que la filosofía es una forma de vivir, es una forma de vida. ¿M? Hay una forma de vida filosófica. Entonces dice él, bueno, a ver, por tanto, el que quiera aprender filosofía, bueno, puede ir a los libros, pero hay un camino mucho más rápido, porque la filosofía de verdad, la filosofía no está en ninguna clase, no está, diría él hoy en día, en ninguna universidad. O la gente cuando dice, quiero aprender filosofía, ¿a qué universidad me apunto? Yo recibo muchos mensajes también por redes sociales de gente que me pide efectivamente que está deseosa de hacer filosofía, de acercarse a la filosofía y me pregunta que qué grado universitario estudia. No es necesario, ¿eh? El propio Plutarco te lo diría. Dice, coño, que la filosofía anda por las calles, ¿eh? Que la filosofía está encarnada precisamente en Sócrates, ¿eh? Es esa vida socrática, ¿eh?, que luego siguieron todas las escuelas, la que, la que, la que yo creo que mejor encarna, y lo dice el propio Plutarco, la filosofía. Es decir, observa cómo vivía Sócrates, ¿eh? Y luego lo que han hecho el resto de filósofos y el resto de escuelas es precisamente tomarla como modelo y escribir sobre ello, ¿no? Es decir, cuáles son los diferentes tipos de ejercicios, de principios, de ideas que deberíamos encarnar para poder llegar a vivir con la dignidad con la que vivió Sócrates, ¿no? Pues Eduardo, quiero decirte de aquí, que no te lo he dicho antes al principio y me parece un dato relevante, que tú has inspirado mi último libro, El arte de la coherencia, ¡Ostras, qué bueno! porque precisamente va en relación a esta tesis que acabas de comentar. Y es que, claro, antes los filósofos eran personas que vivían conforme a una idea, ¿no? Sí, sí, Ahora, una un regla de filósofo vida. es un tipo que te cuenta ideas, Sí, pero no sí, que las vives, lo que es una incoherencia. claro, efectivamente. Entonces, claro, esto a mí me ha llevado a pensar, claro, que nosotros vivimos en la incoherencia. ¿Y Ah, qué qué bueno. ocurre? Ujú, Claro, ¿qué ocurre? Pues te voy a contar así rápidamente la tesis del libro, ¿no? Antes has hablado de traducciones, ¿no? Has hablado de algunas traducciones y demás. Y yo de aquí me lo llevo a interpretaciones. ujú, Y precisamente en No me tapes el sol, tú comentas, eh, digamos, en La República, el mito de Prometeo. mm.
mm. Comentas el mito de Prometeo. Me estoy yendo un poco del guión que tenía, pero No bueno, pasa nada, hombre. Es lo luego, que tiene luego lo bueno, los diálogos vivos es lo que tienen, ¿no? Mm, sí, pues luego retomamos. Bueno, pues comentabas el mito de Prometeo. Entonces, el análisis que hacemos es que nosotros nos quedamos con la traducción o con la interpretación de Platón. ujú, Entonces, lo que legan los dioses a los hombres, según Platón, es el gobierno. ujú. Pero si nosotros nos vamos a lo que curiosamente Hegel quitó de los manuales de filosofía, yo no diría por conflicto de interés, porque precisamente los cínicos eran anarquistas e iban en contra de su tesis fundamental. Pero qué casualidad. Sí, sí, Casualidad, ¿no? Ahora, si quieres, entras en eso. Entonces, nosotros no nos quedamos con las ideas de Antístenes, que Ujú, de ese mismo relato, él dice que lo que legan los dioses es ujú. la capacidad del autogobierno. Claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros nos hemos quedado en la incoherencia porque nos hemos quedado con los filósofos idealistas que nos hacen que sigamos ideas, como por ejemplo puede ser dinero, que el dinero no existe, no es más que una idea, Ujú, aunque, bueno, si existe, bueno, eso lo vas a explicar tú mejor que yo. El tiempo tampoco existe, sencillamente es una idea conceptual, pero es que tampoco existe el Estado. ujú. Pero que también es una idea conceptual que nosotros, pues, nos acordamos para socializar de una forma precisa o concreta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que son los filósofos materialistas, en este caso Antístenes, desaparecen y nosotros ya no podemos cuestionar al Estado, ya no podemos cuestionar al dinero, ya no podemos cuestionar al tiempo. Se ha perdido, digamos, en mi opinión, la coherencia, porque antes un cínico, para que explicamos de una forma sencilla, diría, ¿cómo cómo te digo? Esto no es una taza, es un trozo de metal que han dado una forma, ¿no? Pero Ujú. bueno, nosotros decimos que es una taza, pues para ahorrarnos un poco la comunicación. Pero bueno, me gustaría que hicieras tú un poco el aterrizar todo esto que acabo de soltar, porque creo que lo vas a hacer mucho mejor. Bueno, pues hablamos del cinismo, ¿no? A ver, ¿por dónde meterle mano? Eh, bien, hablas en la historia de la filosofía ha habido dos grandes corrientes, la corriente materialista y la corriente idealista, y sin duda ha habido una vencedora que ha sido el idealismo, pues, porque al final encajó perfectamente con la idea cristiana, ¿no? Y el cristianismo se alió con los pensadores idealistas porque valían y servían para justificar su cosmovisión, ¿no? Y todo eso nos ha legado una cultura, una determinada cultura. Mm, claro, por ejemplo, decías tú, y con toda la razón, dice, bueno, es normal que Hegel, que aparte de idealista, es un gran defensor del Estado prusiano, es decir, un Estado autocrático, eh, el que no vea con buenos ojos, pues, pues la visión que vamos a ver ahora de, de los filósofos materialistas como Antístenes y en general los cínicos, ¿no? Porque la gran pregunta es cómo es posible que naciendo libres, todo ser humano nazca libre, luego al final terminamos sometiéndonos a la voluntad de otro hombre. ¿Eh? O a la voluntad de una determinada institución, pero bueno, detrás de esa institución, que pueda ser el mercado hoy en día o que pueda ser el Estado, pues siempre hay hombres de carne y hueso, ¿no? Ujú. Y esto es lo interesante de la visión materialista. Siempre hay que ir a quién está detrás. ¿Eh? Y Claro. siempre tiene que haber algo de carne y hueso. ¿Eh? Pero bueno, efectivamente los cínicos se dieron cuenta de algo interesante. Y es que la felicidad, la vida que merece la pena ser vivida, la vida que nos hace disfrutar más de la vida y ser más nosotros mismos, es una vida en la que no establecemos dependencia. Y esta es la clave. Es decir, por eso decía lo del autogobierno. Eh, lo importante es no generar dependencias. Y fíjate cómo desde que nacemos vamos estableciendo servidumbres voluntarias. ¿M? A través desde que firmamos una hipoteca hasta que a través de las redes sociales buscamos el,
el beneplácito de los demás, ¿no? Lo único que hacemos es generar dependencias, ¿no? Del mismo consumo. Al final, cuando por el marketing nos hacen desear determinado tipo de productos, pues hace que nos sobreexplotemos, que trabajemos mucho más de lo que necesitamos para poder obtener dinero con el que consumir productos que realmente no necesitamos. Entonces, la clave para el cinismo es ir rompiendo las cadenas que nos someten. ¿Mm? E ir dependiendo solo y exclusivamente de uno mismo. ¿Mm? Eso sería por un lado. Es decir, no establecer dependencias que no son necesarias. No son necesarias, ¿no? Y esto se puede llevar en el día a día. Es decir, coño, pues, ¿para qué si eh, si esto no, se establece además incorporando la austeridad, pero la austeridad como un medio para la libertad. Es decir, si dos móviles me van a dar mm, eh, el mismo uso, ¿no? Y uno pues me vale 100 euros y el otro me vale 1.500, pues el cínico lo tiene muy claro. ¿Eh? Tira por el de 100, ¿no? Pero es que el otro te va a dar más, no merece la pena, ¿no? No merece la pena. Entonces eso sería por un lado, ¿no? El ir haciendo la vida cada vez más sencilla, eh, precisamente para hacerla menos dependiente. Y luego, la otra clave es que aprendieron de Sócrates en torno a qué es lo bueno. Es decir, todos en la vida lo que entendemos que buscamos cosas buenas y cosas valiosas. Pero la filosofía cínica, y yo en eso estoy muy de acuerdo, lo que hace es reflexionar acerca de qué es realmente lo bueno. ¿Mm? Y nosotros nos rodeamos de cosas. Creemos que los bienes son bienes exteriores. Y además esto es algo simpático, porque la gente piensa que porque tiene una ropa buena, ella es buena. O porque tienes un buen coche, tú eres bueno, ¿no? O porque Excepto tienes algo. una buena casa, tú eres bueno. Pero eso es absurdo, porque lo que será bueno será la casa o el coche. No tú. Tú no eres mejor que otra persona porque tengas un coche mejor que ella. ¿Mm? Ujú. De tal manera que realmente lo que nos hace buenos son los bienes interiores. ¿Mm? Total. Que E incluso curiosamente haciendo un apunte, son incluso haciendo un aquellos. apunte, incluso haciendo un apunte para que para que quede más claro, asociamos que alguien es bueno por su puesto de trabajo, por ejemplo, un policía o Pero un médico. eso es absurdo. Es absurdo, Es absurdo porque lo puedes perder en cualquier momento. totalmente. Entonces, no es eso. Hay una anécdota muy simpática de un cínico, discípulo también de Sócrates, ya mayor, se había convertido en un gran sabio y el gran filósofo de su ciudad y de repente, bueno, pues un tirano que no tiene una connotación negativa en el mundo antiguo, ¿no? Un líder, Ujú. invade la ciudad y al invadir la ciudad, bueno, pues sus hombres, esto era muy típico, ¿no? Es decir, una manera de pagar a los hombres era, bueno, y de la que entráis y ganáis, pues quedaos con todo lo que queráis, ¿no? Pues los hombres entran en la casa del filósofo y arrasan con todo y se lo llevan todo. ¿No? Entonces el tirano cuando se entera de lo que han hecho sus hombres se muere de vergüenza, madre mía, han entrado en la casa de este. Y, se acerca y le dice, oye, mira, perdóname, pero hazme una lista con todos los bienes que te han quitado mis hombres que te los devolveré. Y la respuesta me parece magnífica. Le dice, tranquilo, porque no me han quitado ningún bien, porque no me han quitado mi virtud. Claro, los bienes, lo que un cínico y un filósofo entiende como bien, es precisamente las virtudes. Es decir, la valentía, la libertad, la dignidad, eso no te lo puede quitar un hombre. A ver, un hombre te puede quitar el coche, te puede quitar tu puesto de trabajo, te puede quitar bienes exteriores. ¿Eh? Bueno, pues los bienes exteriores, esto es interesante, ni quitan ni ponen a una vida feliz. Te pueden hacer la vida más cómoda. ¿Eh? Pero es cierto que hay gente que tiene una vida digna. ¿Mm? Que la palabra felicidad habría que definirla bien, ¿no? Pero bueno, porque no es como la entendemos hoy como se entendía en el mundo antiguo, ¿no? Pero lo cierto es que esos bienes exteriores te pueden hacer, como te decía, la vida más cómoda, más confortable, pero también es cierto que encontramos gente que no, sin tener esos bienes exteriores, tienen unas vidas que deseamos. Es decir, me gustaría ser como ese. ¿Eh? Y al revés, hay gente que tiene
bienes exteriores a mansalva, ¿vale? Y que son gente a la que no te querrías parecer en la vida. ¿Ah? Sí, de hecho, hay una cosa que es súper clara y es Diógenes jamás se quiso acercar a Alejandro y en cambio Alejandro se quiso acercar a Diógenes. Claro, efectivamente, ahí está la clave. Porque ¿quién tenía bienes? ¿No? Te acercas a aquello que te atrae. Y lo que te atrae precisamente es algo que tú consideras que tienen de alguna manera un bien. Entonces lo que dices tú, es decir, Diógenes no veía no le interesaba a Alejandro porque no veía ningún bien ahí en el tirano. En cambio, el tirano sí que veía un bien en Diógenes. ¿Y qué es lo que veía? Efectivamente, la absoluta libertad. ¿No? La absoluta libertad. Sí, Y ese momento tan clave y tan icónico de cuando Alejandro le ofrece, desde su poder absoluto, le ofrece que pida lo que le dé la gana, ¿no? Que pida lo que quiera, ¿no? ¿No? Esto nos puede recordar también a cualquier escena a una escena del Padrino, ¿no? ¿Eh? sí, Claro, el problema de aceptar un regalo de alguien poderoso es que estableces una dependencia ya con él. Le debes algo, le debes ujú, algo. Esta es la clave, ¿no? Entonces, cuando Alejandro le dice, pídeme lo que quieras que te lo concederé, le dice, anda, quítate de en medio que me estás tapando el sol. Que además es muy metafórico. Lo primero que le está diciendo, efectivamente, es que no que no le necesito estorbe. nada. Que no necesito nada, ¿vale? Y menos de ti. ¿Vale? Y que De lo que hecho, yo lo que necesito interpreto es que realmente lo que le dice es no me estorbes. es que le O dice sea, muchas cosas con esa frase. Fíjate, si la analizamos, por eso es tan buena. Le dicen, me por estás eso a nivel filosófico, tu como poder, Diógenes era anarquista, claro, le dice al Estado, lo único que te pido es que no me que no me estorbes. estorbe, sí, efectivamente, sí, 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 efectivamente. Y ahí, como cualquier anarquista te diría efectivamente que el mejor Estado es el que menos gobierna, ¿no? Mm, Eh, pero lo que te decía, le estoy diciendo, no voy a establecer ninguna dependencia contigo, no voy a aceptar nada que me va a que me va a generar el que te debo una. ¿No? totalmente. No. Y luego algo interesante, que me tapa es el sol. Es decir, el sol es algo que no te pertenece, gilipollas. Es algo natural. Claro, es decir, tú Total. puedes gobernar sobre la Tierra, pero no sobre los rayos del sol. Total, es que eso a mí El me sol parece, es, el como, sol como es acabas de mío. apuntar, subliminalmente una serie de mensajes. Es como, Ujú. por ejemplo, otro apunte, que creo que también lo pones por el libro, ¿no? Creo que es el de el ministro, ¿no? Creo que era Aristipo, le decía Diógenes, si adoraras un poco al emperador no tendrías que comer lentejas. Y tú Sí, dices, sí. si comieras lentejas no tendrías que adorar al emperador. Y cualquier persona se queda con el mensaje y ya está, pero comer lentejas también es un tipo de acción que se puede aprender, que es donde Claro, si entramos en los ascéticos, bueno, explícalo tú. claro, mira, bueno, vamos a ver, efectivamente. Lo que te decía es que la austeridad, es decir, Diógenes no rechazaba un buen vino o una buena mesa, ¿no? Lo que no estaba dispuesto era a, literalmente, perdóname, a comer polla para poner culo, ¿no? Total, Y lo hacemos nosotros en el día a día, es decir, cuántas cosas indignas hacemos, cosas que no queremos hacer pues por confort, es decir, pues por tener no sé, un móvil mejor o por tener bueno, más cosas, ¿no? Eh, entonces, la austeridad es una manera de, efectivamente, no depender de nadie, ¿no? Ir necesitando cada vez menos cosas para sentirme efectivamente más libre, ¿no? Yo, por ejemplo, que me encanta la montaña y ya desde joven, una de las cosas que más me impresionaba y que comentábamos con mis amigos era que cuando nos íbamos pues una semana o a veces incluso 15 días, ¿no? De locos, mochileros por ahí por la montaña, era que se podía vivir con poco. O sea, de repente sorprendíamos, digo, hostia, porque realmente se puede vivir con poco, ¿no? Entonces, esta austeridad, como os digo, no es la austeridad del monje, ¿eh? No es la austeridad de aquella persona que considera que los bienes materiales son algo malo. No, no es el bien material algo malo, es lo que tengo que pagar, es el precio que tengo que pagar por el bien material. Si el precio que tengo que pagar para obtener cualquier tipo de bien es falta, mi vida, o sea, dedicar tiempo a otra persona,
¿eh? Si tiene que generar un tipo de dependencia o tiene que ser algo de ir perdiendo la dignidad, pues entonces no merece la pena. Entonces, claro, esa anécdota es magnífica, es decir, se encuentran dos filósofos, Aristipo y Diógenes, totalmente diferentes. Diógenes está, se cuenta de varias maneras, ¿no? Sí. Eh, Diógenes está, a veces, me gusta la parte esa que está limpiando unas verduras, pero la palabra está mal traducida, es unas hierbas comestibles, o sea, no son verduras de que la ha ido a comprar en la verdulería, sino hierbas silvestres, Aquella manera. hierbas silvestres que se pueden comer, ¿no? Pues a lo mejor un cardo o lo que sea lo está preparando. Y Aristipo está saliendo del palacio del tirano, ¿no? Y es curioso porque efectivamente Aristipo era alguien que no contradecía nunca al tirano, como muchos intelectuales, ¿no? Que, Sí. bueno, que efectivamente trabajan para su señor. ¿Eh? Muerda la mano que te da de comer. Sí, y son, lo único que hacen son meros transmisores de la ideología de su señor, ¿no? Y a cambio, efectivamente, Aristipo, como le gustaba mucho la buena mesa y el buen vino, pues efectivamente perdía su dignidad y su libertad de pensamiento y su libertad en general por comer bien, ¿no? Y entonces, al ver a Diógenes, pues le dice eso, le dice, joder, Aristipo, digo, perdón, joder, Diógenes, ¿no? Si aprenderas a hablar, ¿por qué? Porque lo que hacía Diógenes es que te decía la verdad a la cara, que era una de las virtudes cínicas. Es decir, el cínico La parresia. entendió, la parresia, efectivamente, que uno tenía que ser honesto, ¿vale? Y que tenía que decir la verdad a la cara, sobre todo a la gente que tenía poder, ¿no? Entonces él, cuando se encontraba con un tirano que era estúpido, pues si era estúpido le decía, tío, lo que acabas de decir es una estupidez, ¿vale? Y si era corrupto, pues le decía, tío, eres una persona corrupta. Pero claro, ningún tirano quería a Diógenes en su mesa. ¿Mm? Entonces le suelta eso. Le dice, joder, si aprenderas a tratar bien a los tiranos, si aprenderas a adular a los tiranos, pues entonces podrías comer tan bien como yo. Y la respuesta de Diógenes me parece magnífica. Dice, si tú aprendieras a comer de manera sencilla, ¿vale? Que se puede comer de manera sencilla, se puede vivir efectivamente sin grandes lujos, ¿eh? Pues entonces disfrutarías de algo mucho más digno que es precisamente la libertad. Porque, Eduardo, desde mi opinión, creo que nuestra sociedad ha malinterpretado algunos conceptos y me gustaría que me corrigieras o que lo explicaras en caso de que estuvieras de acuerdo, que son, por ejemplo, el concepto cínico. El concepto cínico creo que está súper mal interpretado. Ujú. Ahora, pues, pues si quieres puedes hablar de la damnatio memorae. Sí, Y, sí. y luego también el concepto autarquía, que parece que el concepto autarquía solo se asocia a los estados, ya jamás se asocia a un individuo, Ujú. aunque un individuo pudiese aspirar, como Diógenes, en este caso, a la autarquía. Ujú. Bueno, pues efectivamente, la palabra cínica o cínico, pues es una palabra que se ha tergiversado con el paso del tiempo, ¿no? Y no es casualidad. Hoy en día, cínico, curiosamente, significa lo contrario de, del significado que tenía en su origen, ¿no? Totalmente. Hoy en día, si le llamamos a una persona cínica, pues le está llamando que bueno, porque es una persona que hace el mal conscientemente, que es un hijo de puta y que no se arrepiente en absoluto de lo que está haciendo, una persona falsa, una persona mentirosa, ¿no? Y el cínico era justo lo contrario, ¿no? Lo iremos viendo, ¿no? La palabra cínico, kinei, mira, proviene de kinei, que significa literalmente perro relativo al perro, que por cierto era un insulto, es decir, bueno, muy parecido hoy en día. Hoy si te llaman hijo de perra, pues no suena muy bien, ¿no? En el mundo griego, si vemos los textos antiguos, vemos la Ilíada o la Odisea, pues nos vemos que cuando un héroe está muy enfadado, muy enfadado, muy enfadado y quiere insultar a alguien, pues le llama perro, perro. Y lo peor sería pulga de perro, ¿no? Eso es Sí, como o los sea, antiguos cómics, como los antiguos cómics de españoles. es curioso porque, ¿por qué lo de perro? Vale, los griegos se sentían civilizados. ¿Mm? Pertenecían a una civilización, una educación que se adquiría por educación muy superior.
frente a los pueblos a los que lo llamaban, efectivamente, de viene la palabra bárbaro, ¿no? Los pueblos bárbaros, los salvajes, efectivamente. Incluso por debajo de los pueblos bárbaros y pueblos salvajes estarían los animales. ¿Eh? ¿De acuerdo? Y, y el perro, pues es un animal que aunque vive en la ciudad, pues efectivamente contradice el nomos, contradice las normas sociales, no sigue las normas sociales, ¿no? Es un incivilizado. ¿Mm? Por tanto, a estos filósofos que vivían no siguiendo las modas ni siguiendo el mainstream, sino siguiendo lo que les dictaba su razón, ¿m? Pues muchas veces lo que hacían era contradecir, ir a la contra, de lo que hacía la gente. De hecho, hay una anécdota muy famosa en la que está todo el mundo saliendo del teatro y Diógenes está entrando, pegando codazos, ¿no? Y la gente dice, pero Diógenes, ¿qué hace? Y dice, bueno, pues lo que hago con mi vida, ¿no? Ir a contracorriente. ¿No? El filósofo se ir a contracorriente. Bueno, pues la manera, sobre todo efectivamente cuando Diógenes insultaba, cuando decía la verdad a la cara, cuando le decía al rey, el rey va desnudo, pues una manera de insultarlos, ¿no? Era, era llamarlos perros, ¿no? Y esto me recuerda curiosamente, el término sufragista, a las mujeres, eh, las que lucharon por el derecho a voto, las sufragistas, ese término es un insulto. Cuando salían a la calle y pedían el derecho a voto, los periódicos utilizaban el concepto de suffragette eh, como insulto. Un insulto diciendo, "Vea, estas tontas, ¿no? Estas que deberían estar, además, hay unos discursos brutales, ¿no? Entonces, ellas lo que hacen es que lo resignifican, y lo utilizan precisamente como identitario, ¿no? De la misma manera que se ha hecho, por ejemplo, con el concepto queer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues los cínicos lo que hicieron. Dijeron, sí, 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 ¿qué me llamáis perro? No pasa nada. Efectivamente, lo de perro me viene genial para precisamente definir, eh, definir mi modo de vida. ¿Y por qué? Pues, pues porque el perro, cuando sigue en el actuar, el perro, aunque vive en la ciudad, sigue los dictados de la naturaleza. ¿Mm? Y ahí está la clave. Es decir, los griegos diferencian entre nomos y physis, ¿vale? Nomos cultura, eh, physis naturaleza. Nomos educación, ¿vale? Physis naturaleza, instinto. Entonces nosotros, cada uno nace dentro de una tribu. ¿Mm? Y te enseñan a vivir, a pensar, a comer, a actuar de una manera determinada. ¿Sabes? Es decir, eh, y algunas de las cosas que nos enseña la tribu, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra cultura, pues pueden ser adecuadas, y ayudarnos a vivir con plenitud la vida, o pueden ser creencias totalmente erróneas y falsas que lo que hacen es que te amargan la vida. ¿Mm? Por cierto, ¿mm? Eh, el 30% de los medicamentos que se recetan en España son ansiolíticos y antidepresivos, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, eso pone de manifiesto que ahora mismo el nomos, ¿vale? Es decir, lo que nos han enseñado acerca de qué es lo bueno y qué es lo valioso, ¿no? El estilo de vida en el que hemos sido educados, pues nos enferma, ¿no? También esto es interesante. Es Muy decir, interesante. estos medicamentos no mitigan un dolor causado por ningún patógeno externo. Es decir, el que causa el malestar eh, que tenemos que curar no es un virus ni una bacteria, sino es precisamente nuestro propio estilo de vida. Y ese estilo de vida es lo que los griegos llamaban nomos. Entonces, frente a eso, es decir, tío, hacer al cínico, coño, vamos a ver, si ves que te está haciendo mal, no lo sigas, ¿vale? Aunque todo el mundo lo haga, aunque todo el mundo lo haga. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que seguir? Tienes que seguir la naturaleza. Vale. La naturaleza habla obviamente dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, no, espera, espera, no, discúlpame que te corte. Es que acabas de decir, obviamente, y claro, debemos de entender, te voy a contextualizar. Yo sé que muchos de mis escuchantes ah, te van a entender cuando quieres decir que el concepto de naturaleza al que te refieres, pero tal vez
otros escuchantes sean la primera vez que lo interpreten como tú lo vas a expresar y estaría bien que hicieras ese matiz. Efectivamente. Bueno, el término física y el término naturaleza, además, es el emblema de los cínicos y el emblema del estoicismo, vivir conforme a la naturaleza. Entonces, hay que recordar que vivir conforme a la naturaleza significa también vivir en contra de la moda, Ah, ¿eh? Vivir a contracorriente, ¿eh? ¿De acuerdo? Y entonces vamos a entender lo que es fisis, porque también, vamos a vivir conforme a la naturaleza no es irte a la montaña y empezar a abrazar árboles, ¿eh? exactamente, Eso. exactamente. De hecho, para hacer un apunte, que creo que esto te va a interesar un poco por el dato que acabas de dar en cuanto a los ansiolíticos y los antidepresivos, hace un par de días estuve entrevistando a un investigador, es Antonio Valenzuela, que ya ha escrito sobre mitocondrias, ha escrito sobre hábitos ancestrales, ha escrito ahora justo uno reciente sobre el nervio vago. Ujú. Y bueno, pues un poco para que veas lo hilado que está la filosofía con las rutas metabólicas. Hombre, pero es que además lo sorprendente es que eso ya está en Platón. Es decir, Totalmente, totalmente. Y que bueno, Platón habla de la conexión entre cuando habla del alma y el espíritu, donde se sitúa, lo sitúa también en el estómago. Y las total- conexiones en lo de definir efectivamente lo de que el estómago digiere emociones, ya está en Platón. Es que sitúa el lugar de las emociones ahí en el estómago. Mm. totalmente. Bueno, y luego Hipócrates también hace una serie de apuntes en relación a todo esto, ¿no? Ujú. Y decía que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Pero bueno, para no irme demasiado, Eduardo, mira, pues ese señor comentaba un poco, le daba peso a la frase tan famosa de Krishnamurti de que no es síntoma de buena salud estar adaptado en una sociedad enferma, ¿no? Bueno, Y cómo, claro. Ujú. cómo precisamente lo que nos enferma es que nosotros ahora asociamos a nivel corporal, por ejemplo, cuando tú vas a abrir una carta desagradable, vas a recibir un email desagradable, a la misma respuesta biológica que te produce, por ejemplo, ver un tren, uy, perdón, ver un tren, ver un león o ver una persona amenazándote con un cuchillo. O sea, a nivel de ruta metabólica, Sí, sí, es la misma el ruta. arte de las representaciones se ha convertido en que un sencillo papel convierta nuestra percepción de la realidad en algo que encima, fíjate, para enfrentarnos a ello, estamos generando una incoherencia porque tú, si ves un hombre con un cuchillo, tú activas el mecanismo alerta-huida, o sea, lucha-huida. Si ves un león, activas lucha-huida. ¿Dónde va la sangre? A los músculos, respondes de esa forma, pero claro, cuando tú lees un email, recibes una llamada o abres una carta, la sangre también te va a los músculos. Ya no se va. ¿De dónde se va? Se va del aparato digestivo, se va de, por ejemplo, de tu aparato reproductor y generamos lo que comentamos antes, una incoherencia, ¿no? Entonces, fíjate lo unido que está en el punto que acabas de comentar. Mira, el otro día hablando de, bueno, luego volvemos con el concepto de naturaleza, pero es que me has recordado, el otro día hablando con mi carnicero, me gustó mucho, él es muy deportista, y entonces me comentaba que con la crisis de 2008, que de repente, eh, bueno, pues tenía una ansiedad tremenda provocado por lo que tú estás diciendo, que todo el mundo hablaba de que se iban a quedar sin puestos de trabajo, de que todo iba a ir muy mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y él se fue de vacaciones a Praga, ya las tenía planeadas, y decía, me hizo gracia, decía, yo como, claro, como no hablo inglés ni hablo nada, pues entonces estuve una semana totalmente, no podía encender la tele, no podía escuchar la radio, no estaba, ¿no? No me llegaban esos mensajes, ¿no? Eh, y de repente la ansiedad desapareció. Y entonces él hizo, y esto lo voy a conectar con lo de vivir conforme a la naturaleza, él hizo una reflexión muy buena, de manera intuitiva. Dijo, coño, si quiero estar bien en España, lo que tengo que hacer es estar en España como he estado en Praga. Entonces, desde entonces cogió, y, flipante, vendió la tele.
¿sabes? Dice, no volví a ver televisión. ¿Sabes? Bueno, y fue incorporando una higiene, ¿no? Dentro de su vida. Y ahí está la clave. Es decir, fijaros, los cínicos dicen, los animales ya tienen un dispositivo interior que les dicen, el instinto, qué es lo que les conviene y qué es lo que les malogra. Un perro sabe lo que tiene que hacer para poder sobrevivir y vivir bien una vida perruna y qué es lo que le viene mal, ¿vale? Y, y- y entonces la clave está en que Y es coherente, es coherente, o sea, que es coherente con ese sigue su mecanismo. instinto. Con ese mecanismo. Pero dice, es que además los hombres no solo tenemos eso, sino que además tenemos un dispositivo superior, que es la razón. ¿Mm? De tal manera que podemos pensar y examinar qué es lo que debemos hacer y qué es lo bueno y qué es lo valioso. ¿No? Por tanto, vivir conforme a la naturaleza es estar continuamente pensando, filosofando, ¿vale? Examinando la vida, ¿vale? Y hacer, ¿vale? Hacer las cosas no porque lo siga todo el mundo, no porque sea lo que me han enseñado, no porque sea lo que he sido educado, sino porque realmente es aquello que me hace crecer como persona, ¿no? Claro, y Entonces, ser coherentes al final. claro, pero ser coherente con tu ser, efectivamente, con tu ser humano, con tu Claro, ser porque al humano. final nos alejaríamos del concepto, como que has mencionado antes, que extrajo, por ejemplo, Pierre Hadot de los estoicos, de la ¿No? disciplina del juicio. O sea, Efectivamente, ahí está. Ese es el juicio. Es decir, empezar a trabajar el juicio, a juzgar, ¿no? Naturalizar también las cosas. Pues, por ejemplo, con lo que te decíamos con el coche. Es decir, vamos a ver, si tú naturalizas, te darás cuenta que, y respondes a qué es un coche, y le quitas toda la parte de lo que has sido educado, etcétera, etcétera. Un coche es un electrodoméstico. Igual que una lavadora, igual que un frigorífico. Eh, que tú le pongas al coche, porque te han enseñado, ¿ah? Empieces a ponerle otro tipo de valores, como el prestigio, ¿no? Eso no está en el coche. Eso te han enseñado a ti a ponerlo. Por tanto, tú comienzas a naturalizar. ¿Vale? total. Y un apunte a relación, ya que has puesto el ejemplo del coche, fíjate en lo que vemos el concepto de lujo. Mm, Nosotros tenemos el concepto de lujo, un comprarnos lo que se considera como un buen coche. ujú. Pero para alguien que tenga un poder adquisitivo muy superior a nosotros, será tener, por ejemplo, un Ferrari. Sí, Pero sí. alguien que tenga un concepto de lujo superior aún, dirá, no, 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 para mí un concepto de verdadero lujo no es tener un Ferrari o conducir un Ferrari, es tener un Rolls Royce porque yo no conduzco, a mí me llevan. Entonces, fíjate cómo volvemos a darle otra vuelta para entender que lo único que hay aquí es una manipulación de las ideas y cómo, por ejemplo, volver a todo lo que has dicho antes de los cínicos, de Diógenes, cómo estaría mirándoles a todos con cara de estáis locos y no os habéis dado cuenta. Totalmente, totalmente. Además, nos han vendido efectivamente esa idea de la felicidad como un subir de clase, ¿no? El ver la sociedad, como tú bien has hecho muy bien con el ejemplo, la analogía, ¿no? De los diferentes coches, como la estratificación, la manera en que si asciendes, ¿ah? Eh, vas a estar mejor, ¿no? Mm, ¿No? y a veces la vida, a veces, uno está mejor precisamente simplificándola, decreciendo, ¿no? Quitándose cosas. ¿No? Eh, fíjate que además volvemos a lo del principio, ¿no? La importancia de la virtud, de los bienes interiores, ¿no? Un bien interior esencial es la prudencia. Y la prudencia es una sabiduría que se va adquiriendo con el tiempo, se va adquiriendo primero con un continuo examinar la vida, pero también se va adquiriendo acercándose a personas prudentes y leyendo también, ¿no? Leyendo porque también está ahí en la voz de Séneca y en la voz de Platón, pues está ahí eh, la voz de personas prudentes que ya no están con nosotros, pero que se las puede escuchar, ¿no? A través de Aristóteles. algo, pues, efectivamente. ¿Y la prudencia qué es? La prudencia es saber usar las cosas. Es decir, es que O eh, incluso, o incluso Epicuro, ahora que no lo hemos mencionado, pero también Epicuro podría ser un tipo prudente. totalmente,
totalmente, ¿no? De hecho, Epicuro en este caso, además, busca efectivamente la prudencia, nos exige, es decir, él identifica el bien con el placer, pero dice, pero para poder gozar de los placeres, uno necesita saber cómo, saber usar los placeres. ¿m? Y Por ahora que tanto, y ahora que he mencionado Epicuro, perdona que te corto otra vez, Eduardo, desde la perspectiva que te he comentado al principio del podcast, hay una tendencia de la filosofía estoica muy creciente, pero que también, en mi opinión, muchas veces al malinterpretarse o al ser tan limitada, genera un bueno, eso conflicto. no es estoicismo, efectivamente. Vamos, Muchas gracias. se ha puesto el Ahora, si camino. quieres, ahora si quieres Claro. lo desarrollas, pero quiero decir que lo que sucede muchas veces es que critican incluso a la filosofía epicúrea en este caso, ¿no? Le critican como que perseguir el placer, como que esta gente son unos hedonistas, ¿no? Y creo que muchas veces es la limitada entendederas que tenemos muchos lo que provoca precisamente esto. ¿Podrías hacer un Bueno, ejemplo? la falta de lectura, que no es tanto una cuestión de inteligencia. Vamos a ver, si a poco que uno lea Epicuro, pues se dará cuenta de que no da que ver con. Vamos a ver, Epicuro no es un tío que vaya por ahí defendiendo que a follar o follar que el mundo se va a acabar. ¿Vale? En absoluto. Sí, un hombre que su mayor lujo en la comida, cuando le escribe a un amigo, le dice, oye, por favor, tráeme un tarrito de queso y unas aceitunas. Hombre, vamos a ver, si ese es el concepto de banquete para, para Epicuro. O sea que no es eso. ¿Vale? Cierto, se ha puesto de moda el estoicismo, pero se ha puesto de moda un estoicismo que poco tiene que ver con el estoicismo. Es decir, se ha cogido, como hace el mercado, ¿vale? Se ha cogido el estoicismo, se ha hecho un producto, ¿vale? Y se comienza y se ha vendido. Y luego vamos a analizar ese producto, ¿eh? De la misma manera que también se coge, yo qué sé, el yoga, ¿vale? Se extrae de la cultura, se le quita toda la parte espiritual y toda la parte filosófica que tiene el yoga bueno, te vas a Estados Unidos y efectivamente lo que la gente que está haciendo yoga en Estados Unidos poco tiene que ver con el yoga realmente indio, ¿no? Eh, bueno, el Qué errores de malinterpretación te has encontrado tú con el tema del estoicismo? Porque Para son. empezar, si tú quieres ser estoico, tienes que apuntarte a una comunidad estoica. De la misma manera que si tú quieres ser, qué sé yo, budista, tienes que apuntar a un monasterio budista, y si quieres ser, yo qué sé, cristiano, tienes que apuntarte a una iglesia, y si quieres practicar el fútbol, pues tienes que apuntarte a un equipo. Es decir, el estoicismo no es individualista. Esa es la entrada. Uno no puede ser, yo soy estoico. Tú, no, es que es absurdo. O sea, necesitas más gente para ser estoico. ¿Mm? Eso de entrada. Eh, y, y luego que es muchísimo más complejo. Es decir, eh, el estoico, te digo, busca, esto es curioso, busca el bien de la comunidad, de las diferentes comunidades. Eh, Primero de la comunidad estoica en la que forma parte, pero después de la comunidad política, es decir, de la sociedad en la que forma parte. Y este estoicismo que se ha puesto de moda es como que busca solo el bien individual, ¿no? Es como un hacerme fuerte, ¿vale? Está muy asociado a esa idea de meritocracia, ¿no? Todo depende de mí, ¿vale? Y por tanto, si yo trabajo y me esfuerzo, pues puedo alcanzar lo que quiera. Eh, y luego también, que es algo que yo creo que le viene muy bien al sistema, ¿no? El falso estoicismo, que eso no lo dice el estoicismo en absoluto, pues, pues nos está vendiendo que hay que soportar, que hay que aguantar. Pues hay cosas que no hay que soportar, y hay cosas que no hay por qué aguantar. ¿Mm? Es decir, la precariedad a la que a mucha gente le somete el sistema no es algo que, no, es cuestión interna. Es cierto que hay ciertos malestares que, que están su causa en nuestro interior y que por tanto podemos gestionarlos desde nuestro interior, pero otros malestares son materiales y joder, si yo el sueldo que tengo no me llega para vivir, pues la causa del malestar es externa, no interna. ¿Eh? No se trata ahora de hacer ejercicios de ataraxia, ¿no? Y de imperturbabilidad, ¿vale? Sino se trata a lo mejor de juntarme con otros y luchar para que me den un sueldo digno y un trabajo digno, ¿no?
por ejemplo. Y en relación a lo que has comentado también al principio, de que el estoicismo proviene del cinismo, siendo el cinismo una filosofía tan autárquica, Mm, desde mi opinión, el estoicismo al final, al beber tanto de eso, no promueve un individuo fuerte para precisamente apoyar más o fortalecer más su comunidad. mm. Bueno, a ver, también la anarquía es totalmente está mal leída y mal entendida, ¿eh? Pues Para si quieres, empezar, define tu anarquía, porque también tengo aquí apuntado que te quiero consultar, porque has hablado antes de las sufragistas, los pros y las contras de la democracia, ¿no? Y el debate que tenemos de esto. Pero antes de llegar ahí, sí que me gustaría que definieras tú lo que es la anarquía. bueno, para empezar, es un término negativo, con lo cual Entendido de forma negativa. no, me refiero que es que A significa no y Kratos gobierno, ¿no? Por tanto, sabemos lo que un anarquista no quiere, pero no sabemos lo que propone. Es más, los anarquistas no se llevan a sí mismos anarquistas. Es decir, ningún anarquista, tú te defines por lo que quieres, ¿no? Por lo que propones, ¿no? En este caso, políticamente. ¿Cuál es tu? Vale, está muy bien lo que rechazas, ¿vale? Es como si digo que yo no soy sevillista, ¿vale? Pero, bueno, ¿y entonces qué eres? Pero, vale, ¿pero qué eres, no? Vale, muy bien. Entonces, de hecho, ellos se llaman libertarios. ¿Mm? Sí, los anarquistas de libre mercado. Luego ya ahí hay mucho, efectivamente, muchos libertarios y muchas clases de libertarismo. ¿Eh? Bien. Pero fíjate que el anarquismo, yo creo que se ve muy bien en una película maravillosa que se llama La ciudad sin nombre. Magnífica, ¿no? Que nos habla de, si no la has visto, te la recomiendo. Tienes a un Clint Eastwood ahí muy jovencito. Además es una película musical y te ves a Clint Eastwood cantando y dices tú, coño, hasta cantar lo hace bien el hijo puta, ¿eh? Eh, Genio. y bueno, es la fiebre del oro. Entonces, eh, es un grupo de hombres que llega a un lugar buscando efectivamente el oro y llega a un lugar en el que no ha llegado el gobierno, no, no ha llegado el Estado. Entonces, eh, lo hace todo lo que hay ahí, la ciudad entera la construyen ellos. ¿Mm? La construyen ellos y se organizan entre ellos. ¿Vale? Es decir, no hay un poder externo y exterior que venga a organizarlos. Son ellos mismos los que se organizan. Por tanto, la anarquía no es desorden. No, 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 no. Claro que La había madre. normas. Claro que había normas. Claro, pero lo que pasa es que las normas eran horizontales, eran asamblearias. Es decir, eran ellos que habían decidido vivir juntos los que decidían las normas de esa comunidad. No era un agente exterior y externo el que venía, ¿vale? Porque, porque Kratos efectivamente, ¿vale? Anarquía, Kratos, que está en monarquía, aristocracia, ¿vale? Siempre estamos hablando de quiénes son los que tienen que poner y organizar la vida civil. Entonces, esta gente dice, y es lo que está en el fondo de los cínicos, es decir, es la propia sociedad civil la que puede organizarse. No necesita que venga aquí fulanito, menganito a decirme desde fuera, a Eso decir, lo hemos visto, Eduardo, lo hemos visto con la Dana, lo que ha pasado en España. por ejemplo, efectivamente, ahí se ha visto un encontronazo entre el Estado y la sociedad civil. Y hemos visto que la sociedad civil efectivamente es capaz de organizarse y el Estado, que nos cuesta mucho dinero, por cierto, es incapaz de hacer aquello que tiene que hacer. ¿Eh? Aquello que tiene que hacer. Y a mí eso me genera un conflicto, Eduardo. De hecho, por eso yo antes me consideraba un tipo demócrata, eh, y he virado muchísimo mi forma de entender las cosas. También te digo que tú me has ayudado en este proceso. Pero te cuento que, claro, yo he visto, a ver, si yo sigo todo lo que se supone que me simboliza el Estado simboliza que mi educación la delego en lo que ellos me propongan. Eso es lo Ujú, primero. Mi salud, como no me promueve que haga ejercicio, ni me promueve que me apunte a un deporte de contacto, ni que me vaya al gimnasio, ni que haga atletismo, ni que haga ningún deporte, pues la delego a un sistema médico. Pero es que mis finanzas, o sea, mi futuro, mi jubilación, la delego también a que la esperanza de que en un futuro también cuide de mí. Entonces, ujú, ¿qué ocurre?
yo me encuentro con lo que decía Diógenes, ¿no? Al final, Diógenes es, al final, sea autárquico, autárquico en el sentido de, De de gobiernarte a ti mismo. Fíjate, gobiernar a ti mismo. gobiernate a ti mismo. No, no permitas que sea otro el que te gobierne. Claro, y me Pues, gusta de la posibilidad de libros, por ejemplo, tus libros y muchos libros de muchos filósofos no están en los currículos académicos, por hombre, como ejemplo. Teresa, bueno, decir, No, cómo va a estar? claro, no, no, totalmente, es que, Piensa por ti mismo, pon límite a la autoridad. Es decir, totalmente, también se trata, y esto es interesante, es decir, lo que no se trata de que no haya autoridad. Claro, yo entiendo que tiene que haber leyes, que tiene que haber Estado. La cuestión es dónde está el límite. Entonces, y cuando se extralimita el Estado o se extralimita la autoridad, cuando digo la autoridad, pues puede ser efectivamente pues, tu propio jefe. Entonces, es que decir, si tú eres consciente y has pensado cuáles son los límites, decirle, oye, perdona, no me tapes el sol. Es decir, mm, quédate en tu lugar. Entonces, lo primero será pensar cuáles son esos límites. Mm. Es decir, claro. y no, pero es que esto es tremendo, pero es que, y también al mercado, es decir, ¿cómo dejamos que el mercado también va a nuestras vidas, ¿no? Es decir, Pero yo, no, ¿cómo por ejemplo, hacemos? yo del mercado en ese sentido no soy tan crítico porque el mercado tiene una cosa que a mí me gusta y es que es voluntario. Porque claro que sí, O pero sea, hay una el campaña. establecimiento de precio, por ejemplo, sería muy cínico porque ¿cuánto vale esta taza? Ujú. Pues Y lo que el- hayamos estipulado, claro, efectivamente. lo que Es- cada uno esté dispuesto a pagarla. O Claro, sea, yo te puedo decir, no, esta taza vale 10 euros. Dice, pues yo te doy dos. sí, sí, no, yo cuando te hablo del mercado te hablo de las grandes corporaciones que utilizan efectivamente el marketing para condicionarnos, ¿no? Y, Claro, pero perdóname, pero pero cuando yo me hablas digo, del mercado como las grandes corporaciones, perdona sí, sí, porque esto es un tema que es que creo que muchas veces se malinterpreta, no nos damos cuenta de que estas grandes corporaciones realmente están fortalecidas por las regulaciones estatales. Me explico. sí, sí, La no, claro. farmacología que tiene un gran poder en lo que es em, la economía de un país tiene ese poder precisamente porque las patentes las permite el Ujú, propio Estado. ujú. Entonces, nosotros, si quisiéramos producir X cosas, no podemos porque hay ciertas patentes que están impidiendo que nosotros podamos abaratar ese precio o ofertarlo, ¿no? Eso por un lado. Pero es que estamos hablando de que si yo, por ejemplo, quiero estudiar medicina o quiero trabajar de médico, la única forma que hay de eso es a través del currículo académico Ujú. sin entender que realmente, al final, ¿qué es lo que hace? Porque muchas personas caemos, Eduardo, porque yo he caído muchísimos años, en decir, es que esto debería ser más barato, vale, pero ¿qué es lo que hace que sea más barato? El mercado. Entonces, Ujú. ¿cómo conseguimos que se haga más barato? Con más oferta. Pero ¿quién es el que está impidiendo que haya más oferta? En mi opinión, en lo que estamos viendo, la sanidad es cara, por ejemplo, en Estados Unidos, ya no te voy a entrar en tema de aseguradoras y demás, sino porque a nivel institucional estudiar la carrera de medicina son cientos de miles de dólares. Y que no te lo puedes Entonces, permitir. claro, por ejemplo, un médico español que se quiera ir a trabajar a Estados Unidos no puede porque hay una barrera estatal que impide que él pueda trabajar, ¿no? Entonces, Sí, pero hablamos de cosas, estábamos hablando de cosas distintas. Estoy de venga, acuerdo vale. totalmente con tu mensaje, vamos. Yo lo que te decía era que el nivel que tienen las grandes empresas, o pequeñas empresas, me da igual, de condicionarnos, al final la culpa la tenemos nosotros. Es decir, Totalmente, totalmente. por eso te digo, marcar los límites. Es decir, chico, si vamos a ver, este instrumento está diseñado, sobre todo lo que tiene dentro, las aplicaciones, cada una de las aplicaciones están diseñadas em, para que yo esté el mayor tiempo posible usándolas, ¿no? Y eso le beneficia a ellos. Por otro lado, la propia aplicación me beneficia a mí en cierto sentido porque me está dando un uso. Pero soy yo el que pone los límites. Es decir, lo que no puedo hacer es que si yo me paso el día entero viendo vídeos de gatitos en YouTube, ¿vale? Que luego diga y me excusen, coño, es que efectivamente esto está diseñado para que yo haga esto. No, me condiciona, pero joder, que no somos una sociedad infantilizada, o no deberíamos serlo.
Es decir, se supone que somos adultos y que deberíamos tener autogobierno. Es decir, soy yo, en último término, el que hago uso de esto. Pero para hacer un uso, para tener voluntad sobre esto, uno tiene que ejercitarse. Volvemos a lo mismo. Exactamente. Hay que ejercitar la voluntad. Y por eso, precisamente, en las escuelas antiguas, todos los ejercicios que hacen los cínicos, los estoicos, etcétera, etcétera, eran ejercicios que también iban a un fortalecimiento de la, de la voluntad. Es decir, lo que no podemos hacer es dejar nuestra voluntad a expensas de otros. Y no solo nuestra voluntad, sino también nuestro pensamiento, porque claro, no pensar, que es algo que está muy de moda ahora, pues, pues a lo que lleva es que sean otros los que piensen por ti y que decidan por ti. Y te puedo asegurar que, como decía Ortega y Gasset, lo normal es que piensen contra ti. ¿Vale? Por tanto, Y una cosa, es recuperar las riendas. Ser autárquico es gobernar esto y que no sea esto el que me gobierna a mí. Y a eso me refería con el poder que tiene el mercado al final, por parte del marketing, de, de controlar nuestro consumo, ¿eh? Por ejemplo, y nuestra forma de vida. Pero que no le podemos echarle la culpa a ellos. Es decir, es que se trata efectivamente de tomar las riendas, de ser adultos y de no comportarnos como niños pequeños. y de hecho, aquí me gustaría saber tu opinión, porque, claro, antiguamente ¿cómo te diría? El filósofo era el responsable de precisamente estar protegido contra el mercado, enseñándote autocontrol, enseñándote pues una serie de tareas que tú si quieres puedes explicar ahora, pero digamos que ahora lo que sucede es que cuando alguien tiene problemas, va siempre a posteriori, no a priori, va a posteriori al psicólogo o al psiquiatra por el tema de farmacología. Yo te pregunto, ¿no sería interesante que los filósofos recuperaran un poco esa tarea antigua en nuestros tiempos para prevenir? Bueno, pues empezar es que yo creo que la filosofía debería ser una práctica cotidiana de cualquiera. Entonces, como te decía, que de la misma manera que todos practicamos deporte, y luego hay profesionales que son la hostia, bueno, pues todos deberíamos ser filósofos y luego habrá filósofos que sean la hostia, ¿no? Pero curiosamente, ese concepto de salud a todos los niveles es muy bueno como ejemplo, ¿eh? Porque fíjate que el gimnasio en la antigüedad era un lugar en el que los ciudadanos, los hombres libres, se encontraban y se practicaba deporte, se acudía a conferencias, se dialogaba y bueno, había una figura interesante que era el que te imponía el régimen de vida, tu entrenador personal, por así decirlo, eh, era aquel que no solo o sea, adecuaba buscando la salud, porque la salud se entendía que tú no ibas al médico cuando estabas malo, sino que ibas al médico cuando estabas sano para conservar esa salud. ¿Mm? Por tanto, lo que hacía era imponerte un régimen de vida adecuado a tu forma de ser, a tu cuerpo, a tus potencialidades, ¿no? Y de ahí se establecía desde los ejercicios que podías hacer hasta la comida, pero también los ejercicios, como decíamos, ejercicios espirituales. Por tanto, se desarrollaba también, es decir, no se tiene que ir cuando uno ya está mal al psicólogo, sino deberíamos efectivamente incorporar efectivamente los ejercicios de psicología para no caer en la ansiedad, para no caer en la depresión, para no caer en las diferentes enfermedades mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ¿Mm? Eduardo, aquí tengo que decir una cosa que no sé si te va a gustar. Bueno, Porque una cosa que ocurre es que, desde mi opinión, los filósofos que debe haber ahora, a ti no te voy a incluir en esto porque te he leído. gracias, gracias. Los filósofos ahora son unos pusilánimes. O Hombre, sea, no, no, pero estoy de acuerdo contigo. es que yo lo veo y digo, a ver, si yo, porque yo, Eduardo, te quiero Te decir, voy a contar una, vamos, sí, no sé si contártelo o no contártelo, pero a ver, yo tuve en su día la posibilidad me lo ofrecieron, te voy a contar con una conversación que tuve con un amigo. Tuve la posibilidad de trabajar en la academia, ¿vale? Pero trabajar en la academia me suponía lo que me contaba un amigo que ya estaba en la academia, que me decía, yo no puedo escribir de lo que quiero.
y sobre lo que quiero. Tengo que escribir sobre lo que puedo publicar, dentro del ámbito académico. Y resulta que a lo mejor sobre lo que puedo publicar es un tema que no me interesa en absoluto. Y al final, los académicos terminan escribiendo papers sobre temas absurdos, sobre temas que ya no son los que no les interesa a la gente, sino que no les interesan ni a ellos mismos. ¿Mm? Eh, Es que, de tal es que manera que precisamente tuve que decir, pues no voy a entrar a la academia, ¿ah? Para poder tener la libertad de escribir sobre lo que considero que es interesante. ¿Mm? ¿De Claro, acuerdo? es que en relación a lo que acabas de decir antes, ¿no? De que precisamente deberíamos ir al médico para no enfermar, no precisamente cuando ya estamos enfermos, yo me imagino, porque yo he llegado a la filosofía a una edad pues más tardía, porque yo vengo de otros ámbitos, vengo de otras ciencias y por Nunca es tarde, decía Epicuro, nunca es tarde para, ni total, temprano ni tarde. Lo decíamos muy bonito, dice, nunca es tarde ni temprano para ocuparse de la filosofía, porque nunca es tarde ni temprano para ocuparse de la salud del alma. totalmente. Yo estoy, de verdad, como una persona que ha encontrado el amor pues, en la vejez, ¿no? Pero tampoco en la vejez, ¿no? Entonces, mi punto es, yo digo, pues, entonces toda esta gente que sabe mucho más de filosofía que yo, toda esta gente que son académicos, toda esta gente que me da mil vueltas en historias, en conocimiento, en profundidad, en densidad, digo, ¿no se dan cuenta que lo que deberían estar ellos es, como dices tú, en las calles, enseñando la virtud? Enseñando el autocontrol, el autodominio, el ser libre, el concepto de la libertad Claro. y es el concepto de la propia salud. Y yo me Hubo- doy cuenta, digo, los filósofos deben ser o muy pocos o pusilánimes, porque son, o sea, quiero decir, son totalmente inocuos. O sea, son filósofos, digamos, son figuras que ni pinchan ni cortan en la sociedad. Cuando yo me doy cuenta, yo encima leo libros de historia y demás y veo el respeto que tenían los políticos a los filósofos en su momento, ¿no? Y veo lo que ahora no hay esas figuras y digo, pues qué lamentable, Eduardo. Pues hay que recuperarlas, pero mira, hace relativamente poco las tuvimos y yo me gustaría que volviéramos a tenerlas. Es decir, durante los años 60 en Francia eh, teníamos por ejemplo, a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus, escribiendo obras de teatro. Interesante. El teatro, claro, ya ha pasado el tiempo, pero el teatro era la afición popular. Es decir, hoy en día estarían haciendo guiones de series de televisión. ¿Mm? ¿Vale? Teníamos, por ejemplo, a Foucault y a Sartre haciendo filosofía literalmente en la calle, ¿eh? Recuerdo, hay una foto preciosa que puedes buscar que es acojonante, que se ve, bueno, pues a Foucault y a Jean-Paul Sartre con los trabajadores de la Renault, allí haciendo filosofía, en la Renault. O sea, es que eh, eso ya existió y yo lo reivindico. ¿Eh? Es decir, la filosofía tiene que salir del ámbito académico. Eh, el último libro mío, el de Ética en la calle, precisamente es una reacción contra lo que se ha convertido en la ética, que la ética al final ha quedado recluida en la universidad, mm, tratando temas muy específicos que a los ciudadanos en el día a día pues tampoco nos interesan tanto. Y incluso problemas inventados y experimentos mentales como el del tranvía, que puede ser, bueno, vale, como pasatiempo, pues puede estar interesante, frente a que vivimos en un mundo cada vez más inmoral. Y entonces digo yo, joder, que vamos a ver, por un lado, mm, la ética se va recluyendo y se va escribiendo, lo que se escribe sobre ética son sobre temas que no son los que nos están afectando a los ciudadanos. Eh, Se escribe además en un estilo en el que la gente dice, yo eso no me lo voy a leer, ¿vale? Y por otro lado tenemos un mundo cada vez más inmoral. Y luego además encima la ética queda reducida a, a los comités de ética, que esto a mí me parece ya horroroso. Es decir, que necesitamos un consejo de sabios que nos diga a gente adulta qué es lo correcto, que nos resuelva nuestros problemas. No somos capaces nosotros de tener ese conocimiento y de saber qué es lo que debemos hacer, ¿m? Tanto para nuestro bien como para el bien de la gente que está alrededor nuestra. Por eso también, efectivamente, mi reivindicación de que no, de que estos conocimientos tienen que ser populares, ¿vale? Y que de la misma manera, yo que sé, que afortunadamente más o menos todo hijo de vecino, pues sabe cómo tiene que cuidar de su cuerpo.
y sabe más o menos un poquito de nutrición y sabe un poquito de ejercicio físico, de lo que conviene, pues también debemos saber cómo cuidar nuestra libertad, cómo cuidar nuestra voluntad, cómo alimentar nuestro pensamiento y en el fondo, pues eso es lo que tú decías, el espíritu. Y es que, claro, como te digo, o sea, yo a estas conclusiones, Eduardo, yo no habría llegado sin la filosofía. O Ujú. sea, quiero decir, es que a mí me parece una rama tan poderosa, porque al final es que, claro, nos la han vendido como estudiar los pensamientos de unos chiflados con los que te venden una densidad y una profundidad y una superioridad académica e intelectual tan grande que tú lo ves, digo, bueno, ¿para qué me voy a meter ahí, no? Pero claro, uno llega a otro tipo de filósofos que lo que te están diciendo, no, 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 mira, no te compliques que te han vendido la moto. Mira, la filosofía es mucho más sencillo. La filosofía te va a enseñar a tener tu propio criterio, a decidir las cosas como buenas o malas, no porque otros te digan lo que es bueno o está mal, y a pensar por ti mismo, ¿no? Porque es lo que tú decías, Un buen texto filosófico cuando o cogías el una teléfono, buena, sí, sí, o cuando una cogías buena el conversación filosófica, un buen diálogo, un buen filósofo es alguien que no te dice qué es lo que tiene que pensar, sino que te hace pensar. Claro, porque es que, quiero decir, em, hay una cosa, por ejemplo, en tu libro, ¿no? Comentabas en el de Filosofía en la calle, cuando, por ejemplo, hablabas de las drogas, ¿no? Ujú. Hablabas de, ¿está bien o está mal consumir drogas, ¿no? Y claro, yo lo pienso, si lo vemos a la mentalidad cerrada, por ejemplo, son ilegales, pues son malas, yo lo Sí, pienso. efectivamente. Si tú, eso es muy bueno para lo que acabas de poner como ejemplo, para que veamos claramente el nomos y la fisis. Es decir, nomos, por un lado lo que nos dicen las leyes, que son ilegales, y por otro lado lo que también nos han enseñado a través de la educación y la cultura, que obviamente determinado tipo de drogas pues las vemos ya, aunque sean ya no solo por la ley, sino las vemos como algo, determinado tipo de consumos los vemos adecuados y otros inadecuados. Es decir, si tú consumes alcohol, se ve adecuado, ¿vale? No hay problema ninguno, pero si consumes, por ejemplo, hachís, pues eso se ve inadecuado, y no digamos otro tipo de droga. Pero si tú naturalizas, esto es interesante, porque yo recuerdo a Antonio Escotado en una conferencia que dio maravillosa con un grupo de médicos, ¿no? Puso dos moléculas, ¿no? La estructura de dos moléculas en, en la pantalla y eran exactamente iguales, ¿no? Eran muy parecidas, muy, 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 muy parecidas, ¿no? Y entonces, una era la del ibuprofeno y la otra era la del LSD, ¿vale? Entonces, naturalmente son exactamente lo mismo. ¿Mm? Claro. Y de hecho volvemos a la filosofía clásica. Es decir, el veneno está en la dosis y en el uso Total. Y y en el abuso. cierta dosis de veneno es el propio antídoto. Claro, efectivamente. Claro, claro, efectivamente. Y entonces, Y yo, Antonio y yo Escotado quiero hacer una, propone. yo quiero hacer un apunte, ¿vale? Porque al final tengo tu libro bastante fresco, entonces lo aprovecho y así seguimos ampliando un poco el debate. Y a mí lo que me gusta de este podcast, aunque pueda ser un poquito caótico, es que por lo menos creo que va a hacer pensar al oyente, al escuchante promedio, ¿no? Y es, las drogas son malas, nos han dicho que son malas, ¿no? Pero yo lo pienso, claro, desde tu perspectiva o la mía, que somos personas sanas, que tenemos nuestro tiempo ocupado, que tenemos nuestros trabajos, que tenemos, pues podemos comprar el Comprar el hecho de... discurso. Bueno, pero también habría que recordar que, por ejemplo, el mayor traficante de heroína en el siglo XIX era la reina de Inglaterra. ¿No? Esa es la historia, claro, es que cuando empiezas a leer te das cuenta y si empiezas a leer sobre cuándo comienza la batalla contra la droga, por qué unas drogas sí, otras no. Y cuando aparece la palabra yonki, que esto lo apunta muy bien Antonio Escotado, ¿no? Con la Claro, novela de William Burroughs en Yonki. claro, claro, claro. Entonces, de repente todo comienza a ser, no te diría decir más claro o más oscuro, ¿no? Pero comienzas a ver que eso es lo que te hace la filosofía, es darte cuenta de que la realidad es compleja. Es mucho más compleja de lo que nos han contado. Es mucho más compleja, ¿no? Entonces, el punto que yo quiero decir, bueno, para personas sanas, que tenemos nuestra vida pues encauzada, ¿no? Y buscamos el orden, pues podemos percibirla como malo. Pero yo me imagino, vale, y si yo ahora mismo pierdo, imagínate, en un accidente de tráfico pierdo las piernas y un brazo, Ujú, ¿no? Y pierdo la capacidad, o sea, quiero decir, ¿no es acaso esa farmacología algo que obviamente no me va a curar el cuerpo, pero ujú. que me va a poder permitir, con la mentalidad adecuada, obviamente, siempre experimentar una vida
que realmente fuese más allá de las limitaciones que yo vería con mi día a día? ¿Me explico? O sea, Sí, sí. pierdo las piernas, pierdo un brazo, soy una persona deportista, soy una persona que me encanta moverme, me encanta viajar. Ahora mismo creo, yo no consumo drogas y por eso hablo de esto de esta forma no pretendo sentar ningún juicio, ¿no? Sencillamente una perspectiva de, ¿Nunca una cerveza? ¿no? ¿Y si no te has tomado nunca una cerveza? Y si no- una ¿O cerveza, sí, una Coca-Cola? sí, una ¿Pero cerveza, una café? Coca-Cola, sí. ¿Llevas café? Sí, mira, aquí tengo un poco de ¿Eso café. es droga? Por supuesto que droga, y el propio azúcar. Es que ahí está, cuando digo lo complejo, es decir, lo importante es la prudencia. Es decir, la prudencia, como te decía, es ese conocimiento que vamos adquiriendo y que se adquiere efectivamente leyendo muchísimo, estudiando mucho, acerca de lo que me conviene a mí. ¿De acuerdo? Si tú me preguntas, ¿la droga es buena o mala? Pues te diría, no lo sé. Depende de para quién, qué droga, en qué momento, en qué circunstancias. Claro, porque la morfina pues depende. Depende de la persona, del caso, del momento. Incluso la dosis puede ser, para una persona puede ser mala y para otra persona puede ser buena. Entonces, lo que no podemos hacer es guiarnos por principios totalmente categóricos. La droga es mala, ¿vale? La droga es buena. ¿Para quién? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? Es decir, lo que sí que es bueno es lo que tú acabas de afirmar, es decir, la salud. La salud. ¿Ah? Entonces, esa es la vuelta a la tortilla, es decir, lo que es bueno es la salud. Y entonces lo que tengo que ver es cómo conservar mi salud y cómo efectivamente mejorarla, ¿no? Claro, porque contemplamos la salud únicamente nuestra perspectiva occidental desde un punto de vista material. O sea, Claro, sí, sí, efectivamente. no nos vamos a lo que has comentado antes, a la fisis, ¿no? Sí, sí, Al alma. ujú, efectivamente. Curiosamente, una de las definiciones de filosofía más antiguas era precisamente el cuidado del alma, ¿vale? La salud del alma, la terapia del alma. ¿Eh? Es el propio Epicuro, ¿no? Esto yo creo que te va a gustar, el que, el que identifica por analogía al filósofo con el médico. Entonces dice que el médico se encarga de la salud del cuerpo y el filósofo se encarga de la salud del alma. Entonces dice, de la misma manera que una medicina que no cura no vale para nada, pues una filosofía que no te cura, ¿vale? Tampoco vale para nada, es lo que tú me estás diciendo. Es decir, si yo determinado tipo de autores, determinado tipo de libros, determinado tipo de prácticas filosóficas, a mí no me vale para nada, son simplemente ejercicios intelectuales vacuos, Chicos, ¿vale? O de palabra, pajas mentales, como a veces dice la gente, y con toda la razón del sí. mundo. ¿Esto qué cojones es, no? Pues entonces eso no vale para nada. Pero que eso no valga para nada no significa que la filosofía no vale para nada. Significa que esa filosofía no vale para nada. Claro, es que caemos en que yo tengo una tesis y es Ujú, que, claro, desde que apareció Internet se está democratizando el conocimiento. ujú. Entonces, ahora todo el mundo tenemos acceso a los ¿Sabes lo libros. que te hace la información? Pero Vale, conocimiento. venga, es cierto, Sí, sí. exactamente, eso es mucho más preciso. Se está democratizando la información. ¿Qué ocurre? Que con tanta democracia de información, en mi opinión, ahora lo que sucede es que se está diluyendo el buen conocimiento, Ujú, porque aparece mucha más información y lo que era útil tiene ujú, menos porcentaje porque aparece más información. Pero como tú dices, de pajas mentales, de historias que son vacías, de retóricas banales, ujú. pero De errores, de falsedades. Yo me encuentro de cada. errores, de Mira, falsedades, pero las yo me cosas que nos vuelven encuentro. libres, Yo me encuentro unas barbaridades sobre filosofía, que es lo que controlo en internet, sobre todo estas las típicas imágenes, ¿no? Del filósofo tal con la cita de no sé qué. Digo, pero si eso no lo ha dicho fulanito, no lo ha dicho menganito. Pues, por ejemplo, Maquiavelo citado, ¿no? Mal citado, ¿no? El fin justifica los medios, pero si Maquiavelo no ha escrito eso en la vida, ¿vale? Yo, vamos, eh, mm, doy mi cabeza a quien encuentre esa cita en alguna obra de Maquiavelo, ¿vale? Pero efectivamente, mira, Internet es algo maravilloso. Es la biblioteca de Alejandría, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero el problema es que es la biblioteca de Alejandría más, ¿vale? Un montón de mierda. Estupideces. Y entonces, claro, tú necesitas un bibliotecario, alguien que te diga, esto merece la pena y esto no merece la pena. ¿Ah? Y ese es el gran problema. ¿eh? Pero claro, por otro lado.
mm, mira, en un aparatito como este, tan chiquitito, ¿no? Todos tenemos en el bolsillo, pues, acceso al conocimiento. Ahora bien, si tú lo usas, pues qué sé yo, para ampliar tus horizontes, para no mirarte el ombligo, sino contemplar el mundo, ¿no? Para, yo qué sé, desde entender cómo funciona el telescopio Hubble, a saber qué es el nervio vago, ¿vale? Que lo puedes hacer. O lo usas para espiar a tu novia o exnovia, perdón, en Instagram, ¿vale? Eso es culpa tuya. Es decir, tú lo puedes usar para ser más libre y menos estúpido o para convertirte en un gilipollas, ¿no? Si lo usas efectivamente, yo por ejemplo me muevo mucho en X, ¿no? Pero me muevo precisamente para seguir a gente que me aporta muchísimo, ¿eh? Lo último que yo haría sería usarlo para dedicarme a insultar a otras personas. ¿Vale? Hay gente que me parece que son efectivamente estúpidas, pero es que no pierdo el tiempo en leer a la gente estúpida y mucho menos yo creo que la gente no bloquea, hay que bloquear más. ¿Vale? Yo hago Hay que mucho. bloquear más. Cada vez que veo a alguien, además, utilizo un criterio muy fácil. Digo, al que bloquearía en el mundo analógico, es decir, si a mí de repente me viene un paisano, me pega un grito y me dice que me insulta, pues obviamente me cambio de cera, ¿vale? No querría ningún tipo de contacto con esa persona, ¿no? O le diría déjeme en paz, ¿no? Pues es lo que hago. A mí de repente si en X hay una persona que me insulta, pues yo no pierdo tiempo en devolverle el insulto o en preguntarle por qué. Bloqueo. ¿Vale? Bueno, lo que quiero decir es efectivamente que al final las herramientas las podemos usar bien o abusar de ellas y usarla más y hacernos daño. Y para ello, ¿qué se necesita? Prudencia, el conocimiento de cómo saber usar las cosas. Y eso nos la da la filosofía, efectivamente. Eduardo, yo te seguiría haciendo un montón de preguntas. De hecho, tengo aquí una serie de cosas, pero soy súper poco partidario de y sé que tú también, de las pantallas. Ujú. Entonces, me parece que debemos ser prudentes con esto y estar utilizando Debemos citarnos para un encuentro presencial, Eso es lo efectivamente. es lo que te iba a proponer, porque sí que es cierto que tengo un debate que es el debate de la democracia, me gustaría que también nos hablaras de los sistemas de gobierno y demás, y como sé que eso se podría extender un montón, pues Sí. te voy a solicitar aquí públicamente una segunda parte y ya me encargaré yo de moverme allá a donde estés. Muy bien, pues nada, serás aquí bienvenido y bien hallado cuando vengas por las tierras Astures y por el mar Cantábrico, que es una maravilla. Totalmente, además que soy muy fan de esa zona. Y para terminar, sí que me gustaría que si pudieras dejar un mensaje o una idea que los escuchantes de este programa se pudiesen llevar para condensar un poquito, ya sé todo lo que hemos hablado, todo lo que podría ser, pero para mejorar sus vidas, pues estaría encantado. Eh, de la misma manera que el alimento es esencial para el cuerpo y un mal alimento nos puede hacer muchísimo daño, eh, para el alma es muy importante que sepamos alimentarla bien. Y una buena filosofía o acercarnos a discursos filosóficos buenos nos puede hacer engrandecer nuestra alma. Tenemos la suerte de los clásicos. Los clásicos son precisamente voces de largos ecos. Clásico es el que perdura, en la que su voz sigue perdurando porque sigue siendo una respuesta a los interrogantes que nos vamos haciendo hoy en día. Considero que el invento más maravilloso que ha creado el ser humano es precisamente la escritura. Si lo analizamos, son simplemente unas manchas de tinta negra sobre un papel blanco que nos conectan con el alma de una persona de un tiempo y un espacio diferente al nuestro. Es decir, a través de esas manchas podemos escuchar la voz de Platón, la voz de Séneca, la voz de Aristóteles, de aquellas personas que supieron pensar y que supieron vivir, ¿no? Por tanto, nada, tenemos que reivindicar a los clásicos, leer a los clásicos y revivir a los clásicos. Pues yo sencillamente te quiero dar las gracias a ti también por traerlos de una forma tan inspiradora, porque creo que tu mensaje potencia eso. O sea, yo soy una persona que leo muchísimo y me pasa que muchas personas
les veo inocuas, les veo que son pusilánimes, es como en plan, no aportan nada, no te mojas, no... Decía Ortega escarabajos, ¿no? Es decir, tienen un caparazón, pero dentro están vacíos. Sí, pues eso, son carcasas. Y entonces cuando encuentro a alguien estimulante, pues lo quiero recomendar y lo quiero recomendar aquí a mi audiencia, que te lea y Mm. que se inspire. Así que muchísimas gracias de nuevo por este ratito Un y placer, Pedro, un placer muy hasta fuerte. Venga, un abrazo para todos.